Bueno, a la editorial, en persona de su directora, quiero felicitarle por poner tanto interés en publicar ya y para siempre, en una factura gratísima, con una tipografía muy agradable, fácil de leer y además con una celeridad impresionante. Este ritmo que ha puesto la editorial para publicar este libro, por algo será. Luego ya nos lo podrá explicar ella mejor. Y también para que coincidieran con el cumpleaños de Jorge. Hace ya 6 meses que se fue a la casa del padre, 6 años, perdón. Y hoy estará celebrando con nosotros su 31 cumpleaños. Y quiero felicitar también a don Antonio. ¿Tono es Antonio? Sí. Vale. A don Antonio Evia por su trabajo. Cuando me pasó el manuscrito, lo leí, tú también, de golpe y porrazo, de una sentada nocturna, y eso que por mi larga relación con Jorge y con su familia, pues la sustancia de la historia que allí se cuenta la guardaba mucho en la memoria y mucho más en el corazón. Antonio Evia no le conocía en esta faceta literaria, aunque ya tengo en cartera para leerme una novela suya, visto lo visto, porque me ha gustado muchísimo cómo está escrito este libro. Con un gran conocimiento y cercanía a Jorge y con una abundantísima documentación que ha manejado, tiene mucha más, le ha permitido escribir una biografía, él le llama Memoria Viva, que es casi una autobiografía escrita por Jorge. Ya lo veréis cuando lo veáis, que eso hace gratísima la lectura. O sea, el que cuenta y habla es Jorge. Y los que conocimos a fondo sus palabras, sus relatos, sus reacciones, es que son tal cual los que tenía Jorge. Teniendo en cuenta de que la vida de Jorge es una vida dura, aunque él afirmaba muchas veces que no se cambiaría por nadie, la narración pues resulta como fue. En muchos momentos con mucha chispa y en muchos otros momentos sorprendente y divertida. Y se aprende mucho de cómo se vive en cristiano en cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, las que llamamos malas, que a él le han valido mucho. Los cristianos así nos recuerdan aquel colmo de la amistad que fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie ama más que aquel que da la vida por sus hermanos. La verdad es que todos los que lo hemos conocido coincidimos, entre otras cosas, que fue un campeón del afecto y la amistad. El autor, en connivencia con sus padres, me propusieron que a Jorge, esto se habrán inventado, pero en fin, que a Jorge le haría ilusión que se dedicara el beneficio que reporte este libro al sostenimiento del centro social de esta parroquia, que como sabéis atiende muchos cientos de personas al año, miles de personas a lo largo de estos años en situación de exclusión social. Eso me lo propusieron ellos. ¿Os imagináis lo que yo les dije? Pues que me parecía de perlas. Y que muchísimas gracias, Tono, y que muchas gracias también a vosotros que estáis aquí encantados.
Y tiene la palabra doña Marta Moreno Carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por estar hoy aquí. Para mí es una alegría tremenda. Vosotros, gracias Tono, por haber querido contar con la editorial Nueva Eva para publicar este libro Acércale un poquito. de Jorge Rivera. ¿Acercar? ¿No suena? No, bien, no acerques más. Pues eso os quería contar, ¿no? que es un honor. Y vosotros tenéis por lo menos una ventaja sobre mí, seguro que muchas más. Pero hay una que es que yo no conocía a Jorge en persona. Y eso lo lamento mucho. Entonces, vosotros imaginaros que no habéis conocido a Jorge y que hay un autor de entre mis autores, porque yo conozco a Tono, pues por una novela que se titula Una dimensión más allá, que publicamos hace unos meses y que es una maravilla y que estoy súper contenta y que sé que la segunda está escrita porque es una saga. Pero esto es otra cosa. Entonces Tono me dice, estoy escribiendo un libro que no es una novela, que ya te lo mandaré. Y yo, pues Tono, pues escribe. Pero claro, llega el momento en que me mandan el manuscrito, ¿no? Como ha dicho Jorge, yo me lo leí de una sentada nocturna. Y yo, a la 1:30 de la mañana, llorando, digo, qué canalla es Tono. Digo, ¿cómo me hace esto? Yo aquí, ahora como me duermo, con la pena que tengo, y yo quiero publicar esto ya, pero ya. Él me había dicho, es que tú no veas cómo está en Valencia, pues la gente con el libro, y digo, ya, pero yo tengo otros libros antes. Bueno, pues yo no sé cómo saco este libro, porque yo dije, ¿hay alguna fecha importante en la vida de Jorge? Y él me dijo, bueno, su cumpleaños. ¿Cuándo es? El 11 de abril. Y yo, adiós. Adiós, porque ¿tú te acuerdas cuando me enviaste el manuscrito? No sé, pero muy poco. O sea, esto ha sido una coordinación, un equipo Valencia-Madrid, a tometer, mucha gente trabajando y todo ha ido muy bien. Y yo creo que las cosas de Dios se notan porque fluyen, o sea, son posibles y las dificultades se resuelven, ¿no? Y bueno, estoy leyendo aquí por detrás, Monseñor Enrique de Benavent, el arzobispo de Valencia, ha querido prolongarlo. Monseñor Fernando Páez, el prelado de Opus Dei, ha querido enviar una carta a los padres. Y vais a encontrar fotos incluso pues, y vídeos, ¿no? Vuelven a estar vídeos de Jorge. Pero ¿sabéis lo que yo quería compartir ya antes de dejar paso a Tono? Pues yo ahora, después de comulgar, yo estaba diciendo, Señor, gracias y ayúdame a estar tranquila. Digo, pero si quieres que diga algo, pues si quieres decirme algo para decir. Y entonces me venía a la cabeza la imagen de la portada, que es que me encanta, porque hay muchas fotos de Jorge, pero ¿sabéis por qué me gusta? Porque no se puede tener más estilo en pijama. Fijaros, o sea, yo creo y pensaba, es que Señor, en cualquier circunstancia, lo que decía antes don Jorge, se puede vivir en cristiano, ¿no? Y Jorge vivió en pijama y en cristiano, y con un estilo, con esos pañuelos que me llevan la cabeza y en el cuello, pues me hacen notar muy difícil. Entonces, fijaros, yo pensaba, Señor, es que a mí una enfermedad, ¿cuánta gente muere en los hospitales cada día? Pero ¿cuánta gente muere
pierde la salud, pero no pierde la fe. Pues Jorge perdió la salud, pero no perdió la fe. Y por eso Tono y yo veíamos que esta era la portada. Porque tiene mucha gracia dentro y mucha gracia afuera. Y es una vida que ahora nos contará Tono. Porque él es una gracia, ¿no? Porque está lleno de gracia. Entonces, yo lo primero, ahora le voy a dar paso a Tono, pero lo primero, que aparte de dar las gracias, quiero decirles cómo lo has hecho. O sea, primero di saluda y ya te empiezo a preguntar, ¿cómo has hecho esto? Empieza primero si quieres, o sea, cómo nace el libro, cómo te organizas, tú tienes 6 hijos, cómo se hace eso, qué técnicas utilizas, o sea, cómo pones en marcha esto y lo llevas a cabo. Lo primero, muchos me habéis preguntado a lo largo de este ratito si estaba nervioso. Os respondo a todos que estoy súper nervioso, ¿vale? Ya me agobiaba abajo el salón, que era enorme. Yo no estoy acostumbrado a hablar en público a tanta gente, ¿vale? Así que si titubeo o hago alguna cosa rara, me perdonáis. Sí. ¿Vale? ¿Cómo nació el libro? Pues como todo lo que ha nacido a mi alrededor en la escritura a través de la providencia pura y dura, ¿vale? Hace muchos meses que un escritor con mucha mejor pluma que la mía le pidió a la familia escribir la historia de Jorge y bueno, yo los conozco mucho porque son amigos y estoy seguro de que hubo bastante resistencia porque al final contar la intimidad de tu hijo. Perdón, ¿se oye bien al fondo? ¿Se oye? Pues abrir a todo el mundo la intimidad familiar y sobre todo la de tu hijo fallecido, pues yo entiendo que tiene que ser una decisión súper difícil, pero al final accedieron, seguramente motivados pues por otros amigos y familiares que, como yo, si hubiese sido el caso, me hubiesen preguntado, les habría dicho por supuesto que sí, que lo escriban porque el testimonio de Jorge creo que es bueno que se conozca y puede ayudar a mucha gente. Por entonces yo no había escrito, o sea, estaba escribiendo Carisma 1, o sea, una dimensión más allá, y estábamos empezando a conocernos y tal. Bueno, mi novela se publica el 2 de octubre, también una fecha muy indicada porque, para los que no sepáis, es la fundación del Opus Dei, y Jorge y Trini, como son amigos, se llevaron la novela a casa. Y ellos no lo sabían, pero los agradecimientos de la novela, al final, yo digo que me baso en testimonios de vida, como los de la hermana Claire Crockett, que si no la conoces hay una película suya que se llama O todo nada de su testimonio, que es muy bonita, y también la de mi amigo Jorge Rivera Sempere. Eso está en los agradecimientos de la novela. Y se la llevaron a casa, yo no les dije nada. Para ubicaros, como yo era muy amigo de Jorge, cenábamos muy a menudo. A nuestras cenas se juntaron mi hermano Pepe y un numerario que se llama Pacola, que muchos lo conoceréis, que él vive entre España y Estados Unidos. Ese grupo se fue ampliando también a las mujeres y también a los padres de Jorge. Entonces creamos un grupo que además aún mantenemos el grupo de WhatsApp que se llama Las Tortugas Gordis, porque todos somos de buen comer. Y justo a finales de octubre, o sea, solemos quedar cuando viene Pacola pues un par de veces al año a cenar. Y normalmente, habitualmente, nos invitan Jorge y Trini a su casa. Entonces, tocaba a final de octubre. Fuimos a cenar, ellos habían llevado el libro. Yo creo que para esa cena la única persona que se había leído el libro en la mesa, aparte de mi mujer y lógicamente yo, había sido Trini, que se había llevado una grata sorpresa cuando llegó el agradecimiento y que nombrara a su hijo. Y pues lo que he dicho, providencia. Justo en esa cena nos contó que este escritor que se había llevado todo el material, pues se había excusado, la verdad es que con mucha honestidad,
y esto lo digo yo aquí, y os lo digo clarísimo, que si alguien lo entiende, que él se excusara, soy yo, porque cuando yo me empapé del material me entró una responsabilidad brutal. Lo entiendo perfectamente porque yo contaba con la ventaja de ser amigo íntimo de Jorge y que yo sepa, pues a lo mejor este escritor, que no voy a decir el nombre por respeto, pues no lo conocía, lo habías conocido esporádicamente y entiendo que por toda la responsabilidad de lo que es contar esta historia, pues echar atrás. Y entonces, naturalmente, porque no fue un libro, esto no es un libro de encargo de la familia, no es un libro que me hayan encargado, pero durante esa cena alguien, pues como Trini decía, Tono no sabía que escribías tan bien, ¿no? Que se había leído. Entonces alguien dijo, ¿y no te atreverías tú al de Jorge? Y yo, pues de entrada dije, pues no, esa es mucha responsabilidad, no sabría ni por dónde empezar, soy amateur, se acaba de publicar mi primera novela, yo no sé si funcionará o si mañana la crítica me pone a parir, no tenía ni idea. Pero bueno, al final terminó la cena y cuando nos fuimos, pues yo le dije, bueno, le daré una vuelta, ¿no? Como lo típico que queda así en el aire, ¿no? Pero ya, como digo, sin ningún encargo ni nada. Y no sé si sería a la semana o a las 2 semanas, yo vengo aquí siempre a misa los domingos. De hecho, uno de los 2 monaguillos es mi hijo Rodrigo, que lo ha hecho fenomenal. y es raro el domingo que no bajo al columbario a saludar a Jorge. Nada, 1 minuto, a rezar una Ave María, a pedirle cosas, porque a mí, desde que Jorge está en el cielo, pues me han ido pasando cosas muy buenas, que eso ya lo conté en la presentación de la novela, que no os voy a contar. Pero no, yo bajé abajo y lo típico que hablas mentalmente con tu amigo, che tío, qué pena que estés allá atrás, que no se conozca tu testimonio y, es una rabia, ¿no? Providencialmente, de verdad que a mí los libros de testimonios, los que me he leído los puedo contar con los dedos de una mano, pero es que tenía 3 súper recientes, porque además me acababa de leer las memorias de la hermana Claire Crockett, que todo el mundo sabe que soy muy fan. Y además te acababa de entregar la secuela de Carisma y entonces me había quedado sin facetas y era como algo, bueno, me vino una idea a la cabeza, que seguramente fue Jorge, que fue como, tío, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces se me ocurrió contarlo en primera persona. Y nada, ya me fui a casa y durante unos pocos días pues escribí pues a lo mejor 15 páginas y se las hice llegar a Trini y a Jorge. A mí me gustaban, y mi mujer también las había leído y le gustaban, pero ellos las leyeron y les gustó tanto que al día siguiente se fueron con el coche a Madrid, a casa de este escritor, a recogerle todo el material que le habían dado, a darle las gracias, y por la tarde estaban en el portal de mi casa con todo el material. Yo bajé abajo, abrieron el maletero, mi cara primero fue de susto porque ahí había una especie de bolsote de Ikea enorme, gigantesco, con 18.000 libretas, muchísimo material y bueno, todo esto no era un sí definitivo, ¿no? Yo les dije, bueno, vamos a empezar y no había un compromiso. Al final era, bueno, yo sigo, a mí me da igual, porque al final yo soy del Opus Dei y para mí una hora de trabajo es una hora de oración. Si lo voy a hacer además conociendo a uno de mis mejores amigos, pues mejor que mejor. Total, que me subí el material a casa, la cara de Trini... Bueno, yo creo que me lo dijo, pero fue como esto no se puede perder. Si lo vierais lo entenderíais porque es que está todo ahí documentado. Yo subí a casa a rincón, separé el sofá del salón y una mesa y hice el rincón y avisé a toda mi familia, a mis hijos. A Dios gracias, el pequeño Rodrigo y tiene 10 años, con lo cual entiende lo que es una amenaza de muerte y les dije... De aquí no se puede tocar absolutamente nada, no se puede perder ningún papel. Y nada, y empecé a leer.
no sé si contaré esto, bueno, empecé a obsesionar y me agobié un poquito porque pensaba que se podía incendiar mi casa y lo que nunca había hecho es desenchufar las regletas por la noche. Para eso que dicen, ahorra energía, pues yo hasta las regletas las apagaba, no pensando que se pudiera incendiar mi casa y muriera toda mi familia, sino que se perdiera ese material. Bueno, total, que empecé a leer, me compré una libreta y iba apuntando todo sobre lo que quería escribir y sobre lo que iba leyendo. Encontré el hilo conductor, que es lo que me dijiste tú, busca el hilo conductor, y estaba todo muy bien fechado y nada, y así fue como nació el libro. Entonces, como has dicho tú, es uno de tus mejores amigos, Jorge. Entonces, ¿cómo haces como autor para escribir sobre una persona a la que quieres tanto? O sea, hay una distancia, estableces o no para meterte en la cabeza y en el corazón, porque escribes en primera persona y coges toda esa bolsa de IKEA con todas esas libretas y cómo organizas todo ese material, informes médicos, supongo, de todo. ¿Qué haces? ¿Cuál coges? ¿Cuál descartas? ¿Cómo trabajas con eso? Pues lo primero que has dicho, yo realmente no me considero el autor del libro, ¿vale? Aquí hace no mucho estuve en una charla de, no sé si conocéis a Diego Blanco, que tiene una conferencia que se llama Autor o Protagonista. Entonces, lo que viene a concluir esa conferencia es que el autor de cada una de nuestras vidas es Dios y que realmente nosotros somos los protagonistas, por lo cual yo realmente aquí me considero como un intermediario muy privilegiado de poder haberlo contado, ¿vale? Y qué utilice o qué parámetros utilice para me has dicho para que básicamente busqué las historias porque después de leerme todo el material vinieron los emails y yo hice una estrategia en la que cuando ya terminé de la historia, porque después de los capítulos que narra Jorge hay testimonios, entonces yo fui pidiendo a determinadas personas muy allegadas, a sacerdotes, a médicos, a familiares y amigos íntimos suyos, y me llegaron muchísimos testimonios. Yo solo cuento en el libro lo que he podido atestiguar, ¿vale? Esto entre nosotros, pero si algún día alguien viniera dentro de unos años a comprobar algo del libro, va a ir al material, incluso puede ir a la historia clínica, que le van a cuadrar las fechas, los tratamientos, va a cuadrar absolutamente todo. Eso es lo que más trabajo me costó, aunque es verdad que Trini había hecho una labor absolutamente excepcional, de verdad, para quitarse el sombrero, y al final cogí una técnica que me facilitó mucho cuando tiraba de otra fuente o cuando cogía de los propios escritos de Jorge. Me resultó muy fácil encajarlo en el tiempo para que luego la historia se narre, porque pensar que son 10 años contados en lo que veis, entonces es complicado. Y luego contaba historias, aquí hago un parón, ¿vale? Porque seguro que muchos más me habéis mandado testimonios y a lo mejor no veis alguna cosa lo vuestro en el libro, ¿vale? Porque no cabía todo, ¿vale? Entonces, de verdad que 1000 perdones, porque he escogido lo que más me recordaba a mí a él como persona y sobre todo lo más... Yo no hay ninguna intención yo no tengo una intención de hacer santo a Jorge, ¿vale? Yo no destaco si él estaba con 48 de fiebre y se duchaba con agua fría, no está escrito, ¿vale? Lo que está escrito es todo lo ordinario, ¿vale? Si conocéis el espíritu del Opus Dei, aquí se habla de la santidad del ordinario, y lo que hace, o para mí lo que hace a Jorge extraordinario es el cúmulo de esos, por los años que lo conocí yo y ahora más los 10, el cúmulo de eso ordinario, como lo vivió, es lo que le hace a él extraordinario. Y todo lo que me chirriaba, a lo mejor, o que me parecía hipérbole, lo descarté. Vale, hablabas de lo que le hacía extraordinario, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que hacía extraordinario a Jorge para que 6 años después de su muerte, pues estemos aquí, tanta gente y con tanta
vocación que tú que le conocías, vosotros que le conocíais, contadme, aunque yo lo he leído muchas veces, lo he revisado muchas veces, contadme qué tenía Jorge que le hacía especial. Pues mira, esa pregunta a todo el mundo que le hice yo, le mandé un email con preguntas, se le hacía a todo el mundo exactamente esa misma pregunta que me has hecho tú, ¿qué destacarías de Jorge? Y en el 100% me dijeron la alegría, pero me gustaría explicarlo de otra forma, ¿vale? Porque yo me parece justo definirlo así, ¿vale? Yo no sé, bueno, es que esto lo voy a contar así porque hice una charla hace 1 año y pico y me viene al hilo con esta pregunta muchísimo, además me lo has clavado y me acuerdo perfectamente de lo que dije entonces. Yo no sé si, sobre todo los más jóvenes, habréis visto una película de Disney o de Pixar que se llama Inside Out, del revés, de ese, ¿vale? Que va de una niña que, bueno, los dibujos son las emociones de la niña en el cerebro, cómo van trabajando unos y otros, ¿no? Entonces, al final lo que quiere decir, o lo que nos quiere contar Disney es que tan importante es la alegría como la tristeza, ¿no? Pero si coges la filosofía, y más concretamente la filosofía moderna, realmente los polos emocionales sobre los que se articulan todas las emociones son la alegría, no, el amor y el miedo, ¿vale? Esto lo utilicé hace 1 año porque no sé si os acordáis del puente cuando pasó la Dana, que se llama ahora el Puente de la Esperanza, a lo mejor tú lo habrás visto de Madrid, te llegaba alguna noticia, pero cuando pasó la Dana, perfectamente tú podías ver el primer día a la gente cuando iba, el miedo en la cara. Es verdad que tú cruzabas el puente desde Valencia capital a la zona de La Torre, Alfafar, yo trabajaba en Alfafar, mi oficina desapareció, Benetúser y tal, y pasabas a una zona apocalíptica total, ¿vale? Bueno, pues toda esa gente que tenía una cara de miedo que no veas, entre ellos yo, cuando volvían con una alegría en el rostro, pero estaban hechos polvo, les dolía todo, al día siguiente lo mismo, o sea, estabas hecho un harapo, pero desprendías alegría. Y además luego cuando llegabas a la ciudad la gente te veía llena de barro, medio cojeando y se acercaba a ti. Ese poder de atracción, eso es lo que tenía Jorge con la gente. O sea, aquí donde estamos, por definirlo en 2 palabras, en vez de alegría te diría que Jorge estaba empapado de Espíritu Santo. Esa sería mi descripción. Hubo una vez en mi casa, en Ribarroja, que mi mujer y yo le recordamos alguna vez, que quedé yo con él y él vino a mi casa y estaban los niños bañándose en la piscina y se quitó la camiseta y se fue a bañarse a la piscina y la verdad es que tenías que haberlo visto. Entonces, y cómo se fue bueno, es que me voy a emocionar más, no lo quiero contar, me lo ahorro, lo dejo ahí ya si queréis. Luego si preguntas porque me va a poner a llorar. No, pues recupérate, te dejo 1 minuto que nos tienes que contar cualidades. O sea, yo hablaba antes de la gracia, yo no sabía que ibas a decir esto del Espíritu Santo, pero la gracia por dentro y por fuera, ¿no? Que al final, si estás viendo la gracia, pues sacas la alegría y es lo que perciben los demás. Entonces, llena del Espíritu Santo, pero es que además a mí me ha gustado mucho cuando tú decías, bueno, tú o era él, que a lo mejor ya cuando los últimos días estaba mal o estaba en el hospital, a veces en algunas pruebas decía, mamá, déjame que tengo que consolar a alguien que lo está pasando muy mal. Entonces tú a lo mejor dices, pero tú estás bien, porque a lo mejor él estaba peor. Pero entonces yo creo que ahí sí que hay un gran desprendimiento de sí mismo, ¿no? O sea, de decir, no me hundo en mi desgracia, porque era una desgracia, es decir, la enfermedad en principio no es algo que debamos celebrar en principio, sino a donde nos llega, a donde nos puede llevar, a llevar. Pero yo te iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que
en medio de la enfermedad brillaba en Jorge. Es exactamente lo que has dicho tú. Él no se preocupaba por él mismo, siempre estaba súper atento a los demás. Él estaba en una situación súper complicada, pendiente de un hilo. Su vida, él estuvo a punto de morirse varias veces a lo largo de los 10 años. Y bueno, durante ese periodo hubo un momento muy concreto en el que a mí, pues Dios me decidió también mandarme una cruz, probablemente el momento más duro que he vivido en mi vida. Él estaba muy mal, pues yo no olvidaré jamás cómo él estuvo siempre encima mío, me llamaba todos los días, lo guardo en mi historial de WhatsApp, incluso como me preguntaba los audios, él estaba fatal. Cuando yo leía las libretas y los apuntes de esa época, no daba crédito a lo que estuvo encima mío, porque a veces cuando te pasan cosas graves, hay... yo el primero que a lo mejor no sé reaccionar y a lo mejor dejas espacio con tu amigo por no molestar, pensando que no molestas. Él no hubo día que no me preguntara y venía y me obligaba a salir a quedar y a hablar conmigo y es que ese era Jorge. Él, es que solo pensaba en los demás, tenía un poder de atracción brutal. Hay una cosa que contó en el libro de un testimonio que me ha pasado una persona que ahora no recuerdo el nombre de quién fue, que decía, que le preguntó cómo hacía para que se quedaba con unos, enseguida se montara un grupo alrededor suyo, y él decía que había decidido quererlos antes de conocerlos. Sí. No recuerdo, mira, y hay otra cosa que os quería explicar, y si queréis ahora, por las horas que son, hacemos el turno de preguntas. Os decía antes que hay unos códigos QR para vídeos, y hay un vídeo de una canción que es la de Ashley George, que le habían adaptado a él en la parte de el material audiovisual y fotográfico, que le cantaron en el hospital unos amigos de Barcelona, ¿no? Para que vinieran a Valencia. Y fijaros, está 2 veces. ¿Por qué? Porque en una, la misma canción, pero es que no es importante la misma canción. Una está en el hospital de Valencia y sale Jorge en la habitación, en la cama, en el pijama. Y luego la otra, pues es aquí. Es cuando se estaban llevando, pues el ataúd, ¿no? Entonces me decía todo, está 2 veces, digo, ya, pero una está Jorge, bueno, pues en las 2 está presente, pero bueno, lo que me gustaba es la alegría de los amigos y que justamente yo encontré que lo había subido a Twitter un sacerdote diciendo, yo no conocí a este chico, pero qué buena persona debería ser para que sus amigos lo quisieran tanto. Y una vez muerto, ¿no? Pues ahí estaban cantando con esa esperanza. O sea que incluso faltando a él, pues la esperanza sigue, ¿no? Entonces eso también, no conociéndole, me ha llamado mucho la atención. Yo no sé si tú quieres añadir algo más, don Jorge, ¿quiere usted añadir alguna cosa antes de...? Yo, si queréis intervenir alguna persona... ¿Alguien quiere...? A ver, si no, decir hacer una pregunta o un comentario. A ver. ¿Está todo claro? Si no, le dejamos. ¿No? ¿Alguna cosa? Vale. Y entonces, yo quería hacer una pequeña precisión. Esta persona, como todas las que destacan por estar cerca de Dios, no era un Superman. Y sin embargo, actuó con una fortaleza extraordinaria en muchos campos. Yo creo que no se le oye. En muchos campos. Se le oye. Digo, que no era un Superman. No se le oye. A lo mejor con este mejor. A ver, no, si ese es el problema, es de la voz de viejo.
digo que no era un Superman. Sus hermanos, sus padres, su familia lo conocen. Era un hombre pues bien dotado, pero no era un gigantón Pero luego, cuando uno se abre a la gracia de Dios, cambia y entonces resulta una persona atractivísima. No quiero decir nada más para no estropearlo todo. Simplemente, aparte de que bajamos ahora, los que queráis, por allá hay mesas para comprar libros el que quiera, pero en fin, bajamos al salón de actos, ahí está preparado una meriendita maja y simpática para estar ahí cotilleando un poco, y se pasa por delante del columbario. En el columbario ese no cabéis todos, evidentemente, pero los que no lo conozcáis, lo que sea, os podéis asomar, y ahí enfrente está Jorge y mucha otra gente buena. Y nada más, yo siempre me ha impresionado lo que todos hemos considerado como el testamento de Jorge Rivera Sempere, escrito para su familia, pero os lo dedico a todos, está aquí en la contraportada. Estad siempre alegres, nunca dejéis de tratar al Señor, nos vemos en el cielo. Nada más, ¿vale? Thank you.